Bueno, gracias a todo el equipo técnico. Bueno, no me presenté, mi nombre es Luis Andrés Noya y es la quinta vez que estoy acá, desde el año 2022. Es la quinta vez que me toca compartir un domingo al mediodía en este lugar tan querido por mí desde el año 2019, cuando empecé a venir, invitado por John, y realmente siento un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque empezar la serie de Salmos y que me tocara a mí empezarla, me pesa mucho porque en marketing tenemos una frase que es: no existe una segunda buena oportunidad que mejore una primera buena impresión. Entonces, las próximas personas que van a hablar de Salmos merecen que ustedes tengan la mejor impresión. O sea que si no les gusta algo de lo que digo, denle una chance a quien va a hablar de Salmos el domingo que viene y el otro, e inscríbanse en los grupos para estudiar los Salmos. Cuando yo me manda una pregunta, ¿no? ¿Por qué son significativos para mí en general los Salmos? Y cómo he aprendido a experimentar la presencia, el amor, el poder de Dios a través de los salmos o de uno en particular, entré como en trance, porque empecé a buscar algún salmo que fuera representativo y me di cuenta que los salmos son como la banda de sonido de mi vida. Para cada momento trascendente, para cada decisión, frustración, fracaso, celebración, alegría o depresión aguda, los salmos tenían cosas para decirme y los salmos fueron como un salvavidas en un mar agitado. Y en esta experiencia de ser cristiano desde hace 50 años, desde adolescente hasta acá, en 20 minutos es imposible resumir 50 años de vida, y escogí casi que un salmo por década y quería compartirlos con ustedes, no como un viaje a la nostalgia. Acá celebramos la Noche Celeste los 24 de agosto desde hace algunos años, porque es una comunidad multicultural y aprovechamos para hablar de la cultura uruguaya. Pero esta mañana no pienso hacer un viaje a la nostalgia, porque la nostalgia es buena para visitarla y no quedarse en ella, y para disfrutar de pronto algo que nos hizo felices. Pero en todos y cada uno de los versículos de los Salmos que pretendo compartir, no es historia, es presente, porque me siguen acompañando en mi cotidianidad y porque siguen teniendo poder para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, se apropie de ese alivio, de ese consuelo, de esa fortaleza, de ese ánimo, de esa esperanza que cada salmo tiene y cada versículo tiene, independientemente de la situación de cada uno. Yo he estado orando estas 3 semanas para que cada uno de los que les toque estar aquí o a través del medio virtual pueda tomar para su cartera, para su riñonera, para su morral o para su mochila, algo que me hizo bien a mí y que sigue teniendo vigencia y sigue teniendo poder para la vida de ustedes. El Salmo 8 me lleva a mis primeros campamentos de jóvenes en el balneario argentino, donde hacíamos un fogón de noche y cantábamos Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y bueno, miles, por no decir millones de cristianos alrededor del mundo han cantado y cantan cuán grande es Él. Ese balneario de las Flores, de aquí hacia Piriápolis, unos kilómetros antes, tenía las estrellas más visibles porque no había luz de ciudad cerca. Pero en realidad hacía carne en mi alma, en mi espíritu y en mi mente lo que el Salmo 8 dice, y escogí solo 4 versículos que son para mí trascendentes, y no los voy a comentar todos, cuando dice el versículo 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Para que lo tomes en cuenta. El versículo 6 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Le hiciste señorear todas las obras de tus manos. Y más allá del macrouniverso perfecto que Dios creó, en realidad me habla de la grandeza, del amor y de la misericordia de Dios que haya escogido al ser humano para administrar su obra perfecta. Entonces estoy como en una dualidad de actitudes. El Salmo 8 me lleva a mi juventud y a la grandeza de ese cielo lleno de estrellas y de lo inconmensurable de la obra de Dios, pero también me lleva al desafío y a reconocer la asignatura pendiente que como cristiano tengo de cuidar ese mundo que Dios creó perfecto y los humanos nos empecinamos en contaminar, ensuciar, destruir y maltratar. Y como Dios es un Dios de infinitas oportunidades, ya sexagenario, en mi agenda dedico tiempo para trabajar con otros cristianos en actividades de cuidado del ambiente. ¿Porque somos mejores? No, porque entendemos que es parte de lo que Dios nos dio para administrar y vaya si lo hemos hecho mal. En el Salmo 19 tomé algunos versículos del 7 al 10 que si viniera mi profesora de literatura del liceo, Graciela Mántaras, diría, Luis, tenías que ir a chequear porque estás basado en tu memoria y ya estás viejito. Pero hablaba siempre cuando todavía nos dejaban estudiar Biblia en secundaria y no había tanto laicismo militante, hablaba de que en la Biblia había paralelismos sinonímicos, o sea, de paralelismos que refuerzan la misma idea, antitéticos de paralelismos que oponen una idea con la otra. Y yo creo que acá el Salmo 19, en un estilo literario que los expertos decodificarán mejor, hay como una causa-efecto del paralelismo respecto al poder de la palabra de Dios y que el salmista dibuja perfectamente. Dice, la ley del Señor es perfecta, por tanto, infunde nuevo aliento, podríamos decir. El mandato del Señor es digno de confianza, por eso da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, por eso traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, de ahí que da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, por eso permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. La verdad y la justicia, como los dos rieles por el que muchos trenes debieran transitar. Y esta forma de llamar a la ley, el mandato, los preceptos, el mandamiento, el temor no como miedo, sino como reverencia, como respeto a ese Dios inconmensurable que, como decía el Salmo 8, nos escogió como su creación favorita. Qué compromiso, ¿no? Y cómo estamos manejando esa responsabilidad. Pero el versículo 10 dice que esa palabra, ese precepto, esos mandamientos, esas sentencias, esa verdad, son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado, y son más dulces que la miel y la que destila del panal. La miel es, si alguien ha tenido el gusto de agarrar un trozo de panal y probar la miel pura, no envasada y etiquetada, coincidirá con el salmista que es algo así realmente gratificante. ¿Son gratificantes para nosotros las palabras de Dios? ¿Nos generan incomodidad o nos generan el placer de algo dulce? Nos comprometen y por eso elegimos el Salmo 23, que todo va a andar bien, y vaya si ha bendecido mi vida el Salmo 23, pero no es uno de los 5 que escogí. O también vemos
la importancia de valorar más que el oro y más que el oro afinado, las palabras, los mandamientos, los consejos de Dios. El Salmo 51 requiere una explicación previa. El Salmo 51 fue muy importante en un momento de mi vida en el que a mí se me había dado por trabajar, me dieron la oportunidad y la acepté de trabajar con adolescentes privados de libertad. Entonces era muy movilizador ver los motines en los hogares y en los penales, donde había adolescentes en conflicto con la ley, y yo estar ahí en el medio del campo de batalla, entre los que se amotinaban, los guardias, la policía, el Poder Judicial. Y había gente que me daba consejos bien intencionados que me decía, Luis, no tienen solución. Luis, son irrecuperables. Y el Salmo 51 en ese momento me dio la certeza de que era una grosería como cristiano pensar que un ser humano era irrecuperable. ¿Por qué? Porque este Salmo 51 está escrito por David cuando sale al jardín o al balcón y ve a una vecina, comete adulterio con la vecina y luego manda a llamar al marido, lo emborracha y un montón de cosas que si quieren lean en Segunda Reyes la historia, porque es muy triste, pero le da sentido al Salmo 51, y se asegura con los jefes militares del marido de la vecina llamado Urías. Si ustedes entran en concordancia, ponen Betsabé y les va a salir Segunda Reyes, ponen Urías y le va a salir porque es el nombre del marido de Betsabé, y lo mandó matar. Déjenlo solo en el frente de batalla donde la pelota pica y es difícil sobrevivir. Así el enemigo lo mata. La legislación uruguaya, el derecho positivo, no soy abogado, si hay algún abogado, por favor, me corrige al terminar esta reunión. Eso podríamos decir que es un homicidio culposo. No, es un homicidio intencional provocado, porque no es que no lo quería matar, lo mandó para que lo mataran. Homicidio y adulterio, y el Salmo 51 le pide a Dios, ten compasión de mí, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad, límpiame de todo pecado. Yo reconozco mis transgresiones, dice, pero aparta tu rostro de mis pecados, borra mi maldad y crea en mí un corazón limpio. Renueva la fortaleza de mi espíritu. Y yo digo, si Dios perdonó el homicidio y el adulterio de David, ¿podríamos nosotros ser tan vanidosos y arrogantes de decir, esta persona es irrecuperable? Dios es el Dios de las infinitas oportunidades. Nosotros no sabemos la paciencia, la misericordia y la expectativa de Dios sobre cada uno de nosotros, que habremos cometido faltas y pecados, porque la propia Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Quiénes somos nosotros para saber quién puede o no recuperarse, ¿no? Violeta Caballero era una poetisa protestante de este país, de la Iglesia Metodista, que decía, tú no fuerzas una flor a que crezca. El crecimiento la da Dios. Tú la riegas, la cuidas, la proteges, lo demás lo hace Dios. Tú no fuerzas un alma a que crea. La fe la da Dios. Tú la cuidas, la respetas y la sirves. Lo demás lo hace Dios. Gracias que es Dios el que juzga y no yo. Porque para David hubiera pedido pena de muerte. Y vaya si más de 20 siglos después nuestra fe se alimenta de cosas dichas por David que la palabra de Dios recoge. El Salmo 119, cambiamos de salmo, escogí 3 versículos que tienen mucho que ver con el 19 respecto al poder que decíamos, las sentencias, los mandamientos,
la ley de Dios. Pero son 3 salmos que en mi vida 3 versículos que me ayudaron mucho, del Salmo 119. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. La integridad, la moral y la ética son bienes escasos. Y para poder tener una vida que agrade a Dios, la palabra de Dios, los salmos, que son los que especialmente estamos tratando, y el resto de la palabra inspirada por Dios que llegó a nosotros, es como la receta infalible o necesaria para que podamos tener integridad. Yo diría que lo aprendí de joven y ahora que juego en el equipo de los sexagenarios, para tener una vida íntegra sigue siendo necesaria la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿qué problema los jóvenes? No, ¿qué problema? No, los jóvenes son una bendición. El problema somos los adultos que queremos que lean la Biblia cuando los jóvenes leen nuestras vidas. Si los jóvenes leen la Biblia de los adultos y los sexagenarios como yo, que proclamo que hace 50 años soy cristiano, y soy una colección de inmoralidad, de falta de ética y de deshonestidad, bueno, yo la Biblia que lee Luis no la quiero leer. O sea que me sirvió para la juventud, pero no es un viaje nostálgico, nos sirve hoy. Es para hoy la palabra de Dios para lograr la integridad. El Salmo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay gente que me conoce más en la congregación que 2 por 3 en algún estudio bíblico pequeño se piensan que yo sé toda la Biblia porque estamos hablando de algo y salgo con un versículo, un pasaje. No sé toda la Biblia, pero la quiero memorizar porque es como tener vitamina, fuerza y reservas para situaciones difíciles. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces ante una dificultad, una ofensa o un agravio, un texto bíblico me da la solución? O me da el consejo de cómo actuar. Y en realidad, para poder tener ese recurso, tengo que ir a la palabra de Dios. Si no la conozco, si no la quiero, si no la valoro y no la tengo, ojo, aparte son otros 20 pesos aparte, que la memoria es algo que está en extinción, ¿no? ¿Ah? La memoria no la ejercitamos. Pregunto acá, ¿quién sabe si hay número de teléfono en memoria? Nadie. ¿Ah? O sea, yo me resisto a usar el GPS y me dicen que soy un taximetrista encubierto, pero no, prefiero conocer el nombre de las calles y no depender de la tecnología. Y no depender del aparato que piensa por mí. Entonces soy un militante de tener memoria porque la ejercito. ¿Por qué? Porque la memoria me sirve para sacar en un momento, cuando alguien me agravia, lo que la palabra de Dios me salva, me sana, me da paz y me da equilibrio. La otra vez alguien en una reunión de hombres, porque tus prédicas, Luis, son humanistas. Vos tenés que tener más Biblia en tus prédicas. Vos en tus prédicas citás a Unamuno, citás a Hegel, citás a Kant, citás a Antonio Machado. No, Biblia, Biblia y más Biblia. Lo tuyo es humanismo puro. Tú no predicás el Evangelio. Y yo me acordé. Los hombres que estaban en la reunión en el asado dijeron, ahora Luis lo fusila. Ahora prepárate para la aplanadora de Luis. Y yo me acordé que la blanda respuesta aplaca la ira. Y le dije, sí, ¿sabes lo que pasa? Que aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, que es otro versículo bíblico. Dios está trabajando conmigo y todavía no me saca bueno. Pero no es por culpa de Dios. Dios tiene todo el poder, soy yo el que le da trabajo y tiene que hacer horas extras conmigo. Pero yo agradezco tus consejos para futuras prédicas. Avísenle que estoy leyendo Biblia, hoy no cité a nadie todavía. Pero bueno, entonces digo, pero ¿para qué sirve la memoria y la palabra de Dios? Para eso, ¿no? Para no pecar contra ti y para que no se nos escape la tortuga cuando alguien nos agravia,
alguien nos agrede o algo nos duele, ¿no? Bueno, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, requiere poca explicación, es un versículo que me ha acompañado mucho. Y el Salmo 144, tengo que hacer una confesión. Dije 50 años de cristiano y lo que voy a compartir lo descubrí hace menos de 3 años. ¿Por qué? Porque leí, nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Y dije yo, ¡uya! Lenguaje inclusivo en la Biblia, encontré lenguaje inclusivo. Y me quedé con eso. Y después dije, no, porque para que fuera inclusivo tendría que decir, nuestros hijos crezcan como plantas frondosas, nuestras hijas crezcan como plantas frondosas. Decía cosas diferentes de los hijos y las hijas. Y la Biblia, y los Salmos, y el Evangelio, tan injustamente criticados por machistas, por gente que ignora que Jesucristo resucitó y las primeros que lo vieron fueron mujeres, su relación de proximidad con la mujer samaritana, su perdón a la mujer adúltera. Bueno, el Evangelio está lleno de ejemplos de que Dios y su palabra no son machistas. Pero lo que no sabía, que en el Antiguo Testamento, y el mismo salmista David, estaba hablando de la fuerza, el poder y la potencia de las mujeres, porque además del texto que Jeffrey, a quien le agradezco el PowerPoint, tiene ahí, que es de la Nueva Versión Internacional, les voy a leer lo que dice Dios habla hoy. Dice, nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Y la Reina Valera del 60 dice, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. De arquitectura no sé nada, pero me suena que la esquina de una construcción debe ser la parte más fuerte. Por si no entendiéramos lo de columna. Y pensemos en templos o en palacios o en el edificio que sea, la potencia, el rol absolutamente imprescindible de la fuerza de las mujeres está presente en este salmo. Y eso a mí, padre de 2 hijas y abuelo de 3 nietas, dije, vamos a ponerle ficha a estas 5 mujeres porque Dios tiene cosas buenísimas para ellas. No, en realidad me di cuenta cómo la palabra de Dios y los salmos son inagotables, porque durante 47 años de lectura de la Biblia se me había escapado el Salmo 144 y estaba ahí. Pero además, en cuanto a comunidad de fe, en cuanto a iglesia, no iglesia edificio, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no importa si nos bautizamos por inmersión, por aspersión, en una iglesia nazarena, en una iglesia metodista, en una bautista o en una presbiteriana, los que creemos en Jesucristo, tenemos cosas que son nuestras. Y el versículo 15 dice, dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y como pueblo, a todos nosotros, de diferentes orígenes y con diferentes culturas, los versículos anteriores a esta exclamación de dichoso, bienaventurado el pueblo, dice en otra traducción, feliz el pueblo que tiene todo esto, nos da una receta que yo también descubrí hace poco de cuál debieran ser nuestras prioridades. Dice versículo 12, nuestros hijos, nuestras hijas. Alguien podría pensar, ¿es un hogar monoparental? No, lo que pasa es que en los salmos anteriores, por ejemplo, en el Salmo 128, voy a leer un versículo no está en la pantalla, escúchenlo, el versículo 128 dice, en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños del olivo. Ya venía hablando de la importancia de la pareja central en el hogar. Y acá dice, nuestros hijos, nuestras hijas, después dice, nuestros graneros, ¿no? Con provisiones de toda especie o con alimentos, está hablando de la comida para hoy, está hablando de la base de la pirámide de necesidades humanas de Maslow, sobrevivencia. Después dice,
nuestros campos. Y cuando dice nuestros campos, antes de nuestros campos dice nuestros rebaños, aumenten por millares, por decenas de millares nuestros campos, está hablando del trabajo. O sea, la esposa y los hijos están antes que el trabajo. Y enseguida de la esposa y los hijos del hogar está el alimento, está el trabajo para que tengamos alimento el mes siguiente. Y después dice que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Y yo pensé, ¿cuánta gente cambia el auto? ¿No? Y yo pensé que los bueyes arrastren cargas pesadas, es el material rodante, es la flota de vehículos. ¿Y en cuántas familias es más importante cambiar el auto que saber cómo le va al hijo en la escuela, ¿no? Disculpe que lo diga así, años trabajando con jóvenes y adolescentes, hay algunas familias que son tan pobres que solo tienen dinero. Y los adolescentes y los jóvenes yo les llamo los hijos de la chequera. Porque los padres, esto de alrededor de la mesa con los hijos, le hacen la agenda a los hijos y ¿saben cómo se llama la maestra? ¿Saben qué personaje de historieta le gusta? ¿Saben cómo se llama su mejor amigo? Muchas veces las prioridades están invertidas frente al plan sabio, poderoso y para bien nuestro de Dios. Entonces yo diría, si los bueyes son la flota de vehículos, vienen mucho más atrás que el trabajo, que la comida y que los hijos. Y después dice algo que tiene que ver mucho en Uruguay. ¿Por qué? Porque dice que no haya brechas, ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Y ese versículo 14, en otra traducción, en la Reina Valera, dice, no tengamos asalto, ni grito de alarma en nuestras plazas. En Dios habla hoy dice que no haya gritos de alarma en nuestras calles. En todas las encuestas de cuáles son los problemas que a los uruguayos les preocupan, la seguridad ciudadana, indefectiblemente desde hace 15 años, uno de los tres, en el top 3, en el top of mind, aparece la seguridad. ¿Ustedes pueden creer que en el Salmo 144, nosotros como pueblo de Dios, para que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestra sociedad esté segura, nuestras calles o nuestras plazas, ¿qué están antes? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra comida, nuestro trabajo, nuestra flota de vehículos, ¿no? Me acuerdo cuando don Francisco decía de este carro del año nuevo de paquete. Bueno, en realidad, acuérdense de lo que leí hace un rato. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. El oro, cuando partimos de acá, a donde Dios tiene todo arreglado y es all inclusive en la vida eterna con todos los preparativos que Dios hizo para la eternidad, el oro va a quedar en el cofre Ford, los vehículos van a ir después de la sucesión a un remate, van a quedar para hijos, sobrinos o nietos. Pero lo que sí importa es cómo vivimos el plan que Dios tiene para nosotros. Y este Salmo 144 me sugiere, me anima y también me rezonga, porque como no lo descubrí antes, que a veces tenemos las prioridades cambiadas. Y a veces pensamos, bueno, pero la seguridad es un bien, es una necesidad que todos deberíamos tener. Pero ¿cuál es el problema? Vivimos en una comunidad en los que no tienen nuestra fe, nos dicen, ¿y por qué hay inseguridad en nuestras calles? ¿Y por qué hay inseguridad en nuestras plazas? Y yo le diría, mirá, porque en esa foto Jesucristo golpea la puerta de los corazones y de los proyectos de vida de nuestros vecinos, de los políticos y de los militantes sociales, pero no entra a la vida de la gente. Porque la puerta del corazón que no tiene un picaporte que se abra de afuera. Si uno no le abre la puerta a Dios, Dios, en su grandeza, misericordia, amor y omnipotencia, no interviene si no lo dejamos intervenir.
Entonces no le pidamos que arregle lo que después nosotros contaminamos o hacemos mal. Obviamente que hay que pedirle a Dios que actúe en nuestra vida, pero no lo podemos hacer culpable o responsable de decisiones que a veces tomamos mal. Lo bueno es que la misericordia de Dios es la misma que aplicó con David, y creo que todos los que estamos acá hemos cometido faltas y pecados, tal vez menos evidentes y groseros que lo de David, y si la misericordia de Dios nos alcanzó, y si el amor de Dios dio señales en nuestra vida de que tenía cosas mejores para nosotros, si seguimos su palabra y si escudriñamos, una palabra que se usa poco así, miramos la letra chica en varias traducciones de lo que dicen los salmos, nos vamos a dar cuenta que nuestra relación con Dios también aplica lo que está desde hace muchos años en boga de ganar, ganar. Es increíble que Dios se sienta bien de que nosotros le obedezcamos. Gana de tener hijos obedientes. ¿Y nosotros qué ganamos? Ganamos irnos de la necedad, irnos de la amnesia y acordarnos de que Dios no usurpa nuestra vida, respeta nuestra libre albedrío, pero nos da las herramientas para que hagamos opciones sabias, hagamos opciones prudentes y hagamos una interpretación de la palabra de Dios que nos puede ayudar a encaminar nuestra vida. Hay un salmo que, en esto que termino con lo que dije al principio, de que los salmos son como la banda de sonido de mi vida, y muchos de ustedes lo conocerán, que lo cantamos muchísimas veces. Miguel podría pasar acá y cantarlo con Ruth. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te libró. No te olvides que Él te salvó. Puso tu pie sobre peña cuando estábamos en el fango cenagoso y en la ciénaga. Puso tu pie sobre roca y una nueva canción te dio. Que sea esa nuestra canción, porque los salmos no son otra cosa que un cancionero de inspiración divina, y quiera Dios que en nuestra cotidianidad se nos ocurra alguno para que la gente pueda hacer con ustedes lo que hace conmigo, que me miran en los semáforos y yo voy cantando, bendice alma mía al Señor, no te olvides, y la gente me mira y dice, ¿llamaremos a la policía sanitaria? ¿Hay problemas de salud mental en este mundo? No, hay gozo, alegría y emoción cuando no estamos en barra con el pueblo y vamos solo manejando y en un semáforo la gente me mira como diciendo, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué me pasó? Me pasó Cristo. ¿Qué me pasó? Me pasó tener fe en Dios. ¿Qué me pasó? Que me sacó y me libró de un montón de cosas. Y no es un viaje a la nostalgia. El mismo poder lo tiene hoy para cada uno de nosotros. Buena semana, que Dios le bendiga.